la ponencia busca revisitar un problema que uno podría decir hasta clásico de Lévi-Strauss y el vínculo con la historia, con la antropología estructural y la historia en particular. Lo hice a partir de un ejercicio que no es el de una recuperación de todo el debate y la tradición en torno a ello, que sería mucho más ambicioso de lo que puedo en el tiempo que tengo, pero básicamente porque me permitía otro ejercicio de lectura aproximarnos al estatuto de clásico del pensamiento salvaje, y en este caso, a partir de reducir la escala de lectura, en todo caso una lectura detenida, profunda, sobre una parte del libro del pensamiento salvaje. Me voy a concentrar en el capítulo 8, ¿bien? Y en torno a eso voy a tratar de organizar mi argumento. Voy a leer un fragmento de la ponencia que es un poco más extensa para adecuarme al tiempo que tengo. Decía que hace poco más de 20 años, Marcio Goldman, un antropólogo brasileño que ya fue mencionado hoy, específicamente en 1998, en ocasión de otro momento celebratorio en la Universidad de San Pablo, en una jornada que se llamaron Lévi-Strauss y los 90s, Goldman recuperaba el diálogo entre la historia y el proyecto intelectual de Lévi-Strauss. En aquella ponencia, Goldman partía de una constatación, que era una segmentación de lecturas, yo digo tal vez más bien de no lecturas, que se habían producido entre los años 60 y parte de los 70, en la cual se habría maximizado esta idea de Lévi-Strauss enemigo de la historia, o prácticamente el representante del ahistoricismo por excelencia. Esto que ya es más o menos parte de la lengua franca de la antropología, para quienes todos que se hayan formado y conozcan de Lévi-Strauss, parte de un presupuesto que efectivamente es el de el acceso a lo que decía Goldman, una especie de vulgatas, lo digo entre comillas, de alguna manera, el modo de mediación de lecturas que impedía y que muchas veces impide acceder directamente a la obra en cuestión. En este caso, mucha gente habla sobre el pensamiento salvaje, sobre el vínculo entre Lévi-Strauss y la historia, sin haber leído directamente el pensamiento salvaje o qué se decía en los capítulos centrales de ese libro sobre su relación con la historia. En este caso no voy a no pretendo recuperar todo el debate, que sería mucho más extenso, sino que a partir de esta lectura particular de uno de los capítulos del libro, y en esto que decíamos, lo decía Sergio al comienzo, de la idea de leer libros, me voy a detener en el octavo capítulo del Pensamiento Salvaje, el tiempo recuperado. Y voy a tratar de, a partir de una lectura detenida, tratar de concentrarme, por un lado, en los contextos particulares de la producción de ese texto, o sea, cuál es el contexto de producción del libro, pero me interesa también cuáles son los debates con los cuales, de una manera explícita y otras veces implícitamente, está discutiendo Lévi-Strauss, para tratar de recuperar y arrojar más bien preguntas que soluciones, y abrir en todo caso las intervenciones luego de las exposiciones. Además de que concentrarme en un capítulo, también elegí uno de esos debates tal vez menos visitados. No voy a ir sobre Lévi-Strauss versus Sartre, no voy a ir sobre Lévi-Strauss y el marxismo. Me interesa leer el vínculo entre Lévi-Strauss y Georges Vallandier, una figura tal vez menos visitada en la tradición argentina, si bien, como lo han estudiado en la recepción de Lévi-Strauss tanto André Novella como Nicolás Viotti, el vínculo entre antropología aplicada o antropología comprometida, lo digo entre comillas, y antropología estructural también fue un punto interesante para discutir, y por eso lo traigo a colación. Dicho esto rápidamente, me interesa, por un lado, en términos de argumentos, sostengo que además de su combate contra la perspectiva ulinileal de la historia heredada, el iluminismo y lo que nos abre Lévi-Strauss respecto de esta idea de la historia en tanto ilusión óptica de la modernidad, el propio autor da cuenta de una perspectiva antropológica respecto de las historias pasadas y posibles, en la medida en que su crítica también abarcó a lo que yo entiendo como la década desarrollista, como mencionan algunos autores, como Prakash y Jeremy Adelman. ¿A qué me refiero con la década desarrollista y el vínculo con Lévi-Strauss? Al que podríamos mencionar una estación intermedia que representaría el pensamiento salvaje entre 1952, su texto sobre raza e historia, publicado a pedido de UNESCO; 1971, Raza y Cultura, una nueva intervención en UNESCO mucho más polémica y en buena medida criticando esos presupuestos del desarrollo y las posibilidades de desarrollo de las, especialmente, sociedades del tercer mundo, categoría que se está forjando claramente en esos años. Y entre el 52 y el 71, claramente, Pensamiento Salvaje puede leerse como una especie de desplazamiento de Lévi-Strauss de ese
acompañamiento inicial respecto de las propuestas de una antropología que busque conformar y comprender formas de armonización entre las distintas culturas hacia una mirada cada vez más desencantada, apoyando, entre otras cosas, sobre el concepto de antropología y su vínculo con la historia. El título del capítulo, el capítulo 8, El tiempo recuperado, nos plantea una serie de preguntas, más allá de la obvia referencia a Proust. ¿Cuál es el tiempo recuperado al que se refiere Lévi-Strauss en ese capítulo? Es aquel que está comprendido de alguna manera como aquel que es involuntariamente y que nunca se perdió y está vinculado a sociedades que están lejanas a Occidente, estas sociedades frías que todos conocemos, o es el propio tiempo de las sociedades occidentales que se pierde y que nuevamente vuelve a ser recuperado, pero bajo otro punto de vista, que es justamente el propuesto por Lévi-Strauss en este ejercicio de romper con el etnocentrismo occidental. Más allá de los largos debates a los que dio lugar su capítulo inicial de Historia y Etnología, 1949, especialmente recepcionado en la historia en Argentina y la historiografía argentina, en este sentido, no solamente lectora de Brodel, y aquí uno podría citar nombres ilustres, desde Alperín Dongui hasta Asadurian, por decir otros, en el ámbito de la historia económica. Esta lectura de Lévi-Strauss en el ámbito de la historiografía en Argentina dejó paso rápidamente a una lectura de Lévi-Strauss marcado como el antihistoricismo. Y sin embargo, lo interesante es, siguiendo otra vez el argumento de Goldman, es que podemos encontrarnos más bien con una lectura atenta respecto de qué valor adquiere en la presentación del capítulo 8 la noción de historia y en qué momento Lévi-Strauss empieza a mencionar la noción de historicidad. Y ese desplazamiento conceptual creo que es importante porque, entre otras cosas, algo que todos ya conocemos por la lectura de este capítulo, es de qué manera el vínculo entre historia y sistemas clasificatorios, en este caso, daría lugar a determinado tipo de incompatibilidades. Y aquí sí creo, efectivamente, que hay una forma para pensar de otro modo el legado de Lévi-Strauss para seguir reflexionando respecto de no solamente el vínculo entre antropología e historia, sino qué hacemos en las ciencias sociales y humanas respecto de nuestro vínculo con el pasado. No en el sentido de la historia disciplinada como sostenía Lévi-Strauss, sino más bien de qué lugar tiene lo acaecido en nuestros modelos explicativos. No parece, vuelvo a la lectura, que desde Occidente haya sido percibido el alcance y la profundidad de lo que Lévi-Strauss entendía como el vínculo entre sistemas clasificatorios e historia. En efecto, las instituciones que buscaban regular, lo cito a Lévi-Strauss, esas cadenas de acontecimientos que nos explica en el capítulo 8, optando por apegarse a modelos intemporales antes que por el devenir histórico, sostiene el autor, son parte de la diversidad humana que las perspectivas, ahora sí, en los 60, de UNESCO intentaban cuidar, pero finalmente terminaban por homogeneizarse a través de ese tipo de políticas generales. En la nota 8, para ser bien específico, de ese capítulo, hay una referencia no desprovista de ironía sobre Balandier. En ese capítulo y en esa nota, la referencia a Balandier es más bien el de un tipo particular de antropología que se sorprende, entre comillas, de la capacidad asimiladora de la lógica social tradicional que habían tenido algunos fenómenos sociales totales. Si uno se adentra en esa nota y a su vez en el artículo citado por Lévi-Strauss de Balandier, se trata de un artículo publicado apenas unos meses antes de la publicación y el fin de la redacción del libro, en el cual Balandier hace una relectura de Marcel Mauss sobre el concepto de derecho social total, y a diferencia del que ya todos conocemos, Introducción publicada por Lévi-Strauss a Sociología y Antropología, Balandier ofrece un Marcel Mauss, uno podría decir, comprometido, aplicado, vinculado a la historia y a la antropología aplicada. Frente a esa lectura de Balandier y Lévi-Strauss, recupera no solamente la idea de que efectivamente hay una lógica tradicional que Balandier habría descubierto, sino que se sorprende de que Balandier no incorpore esa idea de lógica social tradicional a su análisis. En este sentido, lo que quiero repasar es básicamente dos modelos de antropología entre Lévi-Strauss y Balandier, que sin embargo Lévi-Strauss va a impugnar
porque de alguna manera, lo mencioné con anterioridad, es un distanciamiento paulatino respecto del posicionamiento de esa antropología aplicada y comprometida. ¿Por qué? Porque básicamente, sostiene Lévi-Strauss, entre comillas, Ballandier y Lévi-Strauss ejecutan músicas distintas. ¿Qué quiere decir? Hay formas distintas de aproximarse a las dinámicas y la diferencia cultural. Para avanzar con el argumento, me parece que es importante, a la luz de la convocatoria de estas jornadas, que no es solamente aproximarnos al texto del clásico en sí, sino en la medida que podamos repensar los legados de Lévi-Strauss en las antropologías contemporáneas, los vínculos entre historia, antropología y aquí algo más que este mismo capítulo nos ofrece, que es la noción de archivo. Si ustedes recuerdan, al final del capítulo 8, introduce Lévi-Strauss una breve caracterización de los archivos contemporáneos, de los archivos modernos, de un tipo particular de amor que la modernidad tendría por este tipo de testimonios de la diacronía, a la, dice Lévi-Strauss, sacralización de estos testigos de las variaciones temporales. Y en nuestro caso, en nuestra civilización, a la extrema dependencia de esa materialidad para la producción del acontecimiento histórico. Respecto a esto, me interesa reposicionar y aquí abrir más que todo a preguntas e interrelaciones entre qué nos permite pensar este capítulo 8, este tiempo perdido, esta aproximación de los vínculos con otras historicidades, el apego o la sacralidad de la materialidad de los archivos, para pensar algo que en los años 60 y luego en los años 70, en las discusiones que se llevaron adelante no solo en Francia, sino en general en el medio académico internacional, entre posiciones estructuralistas y otras supuestamente enfrentadas, historicistas, para un contexto distinto, algo que de alguna manera se mencionó en la mesa anterior, de es qué pasa cuando extrapolamos debates y diálogos de momentos y circunstancias diferentes. Ya no el momento de los lugares de la memoria, ya no la sobreexplosión de sitios, de pensar el momento de la memoria, estoy pensando en Pierre Nora claramente, y por supuesto los casos argentinos, sino en un momento donde nos enfrentamos a determinados tipos de presentismo. Y en ese sentido, lo que intentaba pensar es de qué manera desde distintos sectores académicos, políticos, sociales, la especie de ascenso de determinados presentismos que no son en todos los casos del mismo modo y no se verifican en todos los casos una cualificación de esos presentismos del mismo modo, me parecía interesante recuperar a Lévi-Strauss, en este caso no para polarizar entre partidarios de la historia o negadores particularmente de la historia, sino para pensar qué tipo de voluntarismos ocurren o traccionan este tipo de presentismo. Cuando me refiero a presentismos, voy a hacerlo rápidamente, un concepto que, lo mismo que regímenes de historicidad, no solamente se conecta con la propuesta de Lévi-Strauss críticamente, y estoy pensando en François Hartog y otros autores más, sino básicamente es el de pensar una vía de antropologizar las categorías de comprensión del pasado, que no se necesariamente quiere hacer antropologizar la historia en términos de disciplina, lo cual es una variante que ha sido ya explorada, sino de qué manera podemos aproximarnos críticamente a formas y conceptos que desde la antropología, desde la historia, básicamente de las ciencias sociales y humanas, nos permiten aproximarnos a otro modo de vincularnos entre la historia, el pasado, régimen de historicidad en disputa, no pensar o no quedarnos con solamente el resultado de algún tipo particular de conexión entre pasado, presente y futuro. Calculo que sobre eso también se extenderá Sergio. Pero me parece que el legado de Lévi-Strauss en Argentina, más allá de su recepción de los años 60 y 70, nos permite y nos abre en el presente las posibilidades de pensar esos presentismos, que insisto, son de distinto valor, aquí en todo caso después en las preguntas podemos ampliar, pero me interesa que es un debate que parecería resituado bajo otras coordenadas y que nos pueda dar lugar a nuevas preguntas y resultados. Bueno, dejo por acá y después continuamos. Gracias. Quiero compartir con ustedes un trabajo aún en ciernes, lo cual se manifiesta bastante claramente por mis indecisiones respecto a cuál sería el título apropiado.
A raíz de mis líneas de investigación sobre cómo el futuro es imaginado socialmente, me pregunté si sería posible encontrar en la obra de Claude Lévi-Strauss algún indicio, aunque incipiente, de este tema. Aclaremos inicialmente que Lévi-Strauss no se interesó en esta cuestión de manera específica y mucho menos la formuló de este modo. Pero como se trata en principio de una problemática que depende de las maneras de percibir socialmente el tiempo y actuar en consecuencia, alguna pista o atisbo podía aparecer en el pensamiento salvaje. La tarea no era sencilla porque el foco allí es el pasado, la historia, lo que sucede o acontece, no lo que acontecerá. Cuando asumimos estos desafíos, uno de los riesgos era forzar los textos de tal manera que terminasen diciéndonos lo que esperábamos. No me opongo a la empresa de una lectura superadora cuando hay sospechas de que algunas interpretaciones previas han sido deficientes, siempre y cuando no se trate de una hermenéutica infinita cuyo único objetivo sea la salvación de la verdad que solo unos pocos lectores privilegiados pueden hallar. Ya conocemos bastante bien esta forma velada, o no tanto, de culto a los antepasados. En los estudios etnográficos clásicos, el futuro se divisa en ritos mágicos, la brujería, las prácticas adivinatorias, la esperanza y redención religiosa y política, en los fatalismos, en los milenarismos y mesianismos, y en los trabajos más recientes sobre crisis político-económicas y riesgo y vulnerabilidad ante desastres. En su lugar, como no voy a tener esto, contaré con el conocido y cuestionado modelo de tipos de sociedades que algunos, por un dejo de humor, han denominado térmico, que opone sociedades frías y calientes. Con esto, Lévi-Strauss esperaba superar lo que consideraba una torpe distinción entre pueblos con y sin historia. Así caracterizaba, voy a citarlo, a las sociedades frías como aquellas que por medio de sus instituciones buscaban anular de manera casi automática el efecto que los factores históricos podían tener sobre su equilibrio y continuidad. Estas sociedades tenían por objeto conseguir que el orden de la sucesión temporal influyera lo menos posible sobre sí mismas. Lévi-Strauss ilustraba esto con diferentes dispositivos a los que apelaban estas sociedades preneolíticas, tales como sus concepciones temporales de índole cíclico, no voy a discutir ahora la cuestión neolítica, como el ciclo anual de las estaciones o los ciclos de vida, todos ellos marcados por rituales periódicos, o los ciclos de intercambio de bienes y servicios. Como lo planteó Edmund Leach, se trata del predominio del tiempo reversible, cíclico, de la repetición, de la alternancia entre el día y la noche, la luz y la oscuridad, el calor y el frío, lo seco y lo húmedo, la vida y la muerte, la juventud y la adultez. Todas oposiciones que a su vez pueden dar lugar a homologías y nuevas oposiciones. En esta concepción del tiempo, el futuro no es otra cosa que un retorno perpetuo, por lo que hasta resulta impropio hablar del mismo. Lévi-Strauss aseguraba que estas sociedades disponían de instituciones que ejecutaban funciones reguladoras, intentando restringir los efectos de los factores demográficos, mitigando los antagonismos en el seno del mismo grupo o con otros grupos, además de perpetuar el marco en que se desarrollaban todas las actividades, tanto individuales como colectivas. No obstante, estos dispositivos no podían lograr su objetivo de manera perfecta, indefectiblemente fracasaban. Podían aplicar reglas matrimoniales con el fin de mantener constante la estructura social y la tasa de reproducción. Pero las guerras, las epidemias y las hambrunas constituían una amenaza constante y hacían lo suyo. Por eso afirmaba que, cito, en tales sociedades, sincronía y diacronía están trabadas en una lucha constantemente renovada. Tienen que escribir. Y aún en la traducción, ¿eh? Y de la que parece que en todas las ocasiones la diacronía debe salir victoriosa. Es hermoso. Aún así, esas sociedades imponían esa tarea a modo de norma. A diferencia de estas, las sociedades calientes, emergentes de la revolución neolítica, habrían internalizado el proceso histórico, haciéndolo el motor de su desarrollo. Estas sociedades asumirían el tiempo en tanto irreversible y progresivo como una secuencia de eventos enlazados desde el pasado hasta el presente. Esto es lo que más o menos todos, mayor o menor medida, sabemos sobre sociedades frías y calientes. Lévi-Strauss era consciente que esta diferenciación entre dos tipos de sociedades suscitaría una reacción importante y casi unánime por parte de amplios sectores de la antropología que por entonces estaban desembarazando de los enfoques teóricos que habían prevalecido durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, que precisamente cuestionaban los modelos estáticos, ahistóricos, imposibilitados de explicar el cambio social y de dar cuenta de los procesos históricos que atravesaban todas las sociedades humanas.
Por eso se apresuró a aclarar que las sociedades frías no estaban fuera de la historia. Como todas las sociedades humanas, estaban afectadas por los procesos de cambio, solo que reaccionaban frente a la historia de un modo específico, siendo historia aquí la irrupción de eventos desestabilizadores, como los mencionados. Estas sociedades, a las que llamaba primitivas, algo, en mi opinión, poco feliz, que tratará de enmendar más adelante, se esforzaban denodadamente por hacer que los estados de su desarrollo que consideraban previos permanecían lo más inmutables que fuera posible. Es decir, los orígenes, el tiempo primigenio, el de los antepasados. De tal modo buscaban romper las cadenas de eventos no recurrentes que tendían a generar perturbaciones económicas y sociales, o directamente trataban de evitar su formación. Uno de los aspectos más llamativos es que luego de caracterizar la oposición, Lévi-Strauss proponía verla menos como una taxonomía de sociedades reales y más como teóricas, nosotros diríamos tipos ideales, algo así. Puesto que no existe, cito, probablemente ninguna sociedad concreta que en su conjunto y en cada una de sus partes corresponda a uno u otro tipo. Yo había preparado, pero no lo voy a presentar, a Richard Harkin, creo que hablaba de usar un concepto que es el de estasis, un concepto médico para hablar de la lentitud, tomando la metáfora por la circulación sanguínea o los fluidos de otro órgano se vuelve más lenta, y propone hablar de sociedades tibias, pero bueno, yo no me voy a meter ahora en eso. Para que este modelo pueda sugerirnos algo fructífero respecto al foco de mi interés, primero deberíamos saber si es en algún modo recuperable. Como bien sabemos, esta distinción entre sociedades frías y calientes ha sido objeto de una vastísima cantidad de objeciones. Básicamente se cuestionó el uso del adjetivo primitivo para caracterizar a una vasta cantidad de sociedades a las que previamente Lévi-Strauss había postulado su racionalidad, incluso con principios semejantes a los de la ciencia de lo concreto, el bricolaje. Al mismo tiempo, muchos cuestionaron la oposición misma, en la medida que volvía a separar aquello que inicialmente se pretendía acercar. Jack Goody, por ejemplo. Finalmente, para otros, esta oposición recordaba demasiado a la oposición de pueblos sin historia versus pueblos con historia que presuntamente pretendía superar, pese a las aclaraciones ya señaladas de Lévi-Strauss. Es cierto que hubiese sido más conveniente que Lévi-Strauss diferenciase los sentidos en que utilizaba historia en cada ocasión, ya que a veces se refiere al proceso universal y multifacético en el cual las sociedades humanas se van modificando. Otras, historia es un modo singular de conseguir el tiempo en tanto secuencia progresiva e irreversible. El mismo término alude a la disciplina, que asume el estudio del tiempo como cadenas de eventos codificados en épocas. Y finalmente, historia también correspondería a esa irrupción efectiva o potencial de eventos que amenazan las pretensiones de inmutabilidad de las sociedades frías. Más allá de esto, me pregunto si es posible reelaborar el modelo extrapolándolo a cualquier tiempo y lugar. Es decir, si podemos reorientarlo al estudio de cómo son capturadas cognitivamente formas particulares de aprehensión temporal en sociedades específicas. Muy ajustado a mis intereses, el antropólogo franco-albanés Albert Dujas señalaba que este modelo debía verse no como una distinción taxonómica entre épocas culturales o tipos de sociedades opuestas, sino más de manera heurística. Y en consecuencia, una posibilidad sería la de convertir el modelo levi-straussiano en algo diferente, que nos permita estudiar las diversas modalidades de apropiación de la experiencia temporal mediante esquemas ordenadores sociocognitivos, del tipo, todo debe encontrar su lugar apropiado hasta que algo no lo encuentra. Son las fronteras de McDougall, ¿no? Claro que entender por qué algo está ordenado de cierto modo no es una tarea sencilla, al igual que tratar de entender por qué algo no encaja y qué sucede entonces. Si algo encaja en una categoría, no parece haber demasiados inconvenientes. Esto nos tranquiliza y casi que no nos damos cuenta cuando sucede. Maurice Bloch sugiere que la ciencia de lo concreto debe verse menos como un tipo específico de pensamiento propio de ciertas sociedades y más como la manera en que en nuestra vida cotidiana trabajamos de algún modo especulativo y creativo, encajando en las categorías clasificatorias el mundo sensible de los olores, los colores, las texturas, etc.
y a su vez recreándolas continuamente. Veamos esto con un ejemplo muy simple. Olvidemos por un momento a la nosología, y si pudiéramos nuestra propia medicalización, cosa imposible. En algún momento nos sentimos mal, nos duele la cabeza, el cuerpo, estornudamos con frecuencia, nos duele la garganta y tenemos fiebre, la cual trepa a 38 grados, tal vez tos y flema. Gripe, solemos decir. No resfriado, sino gripe. Ni influenzavirus A o B, ni rinovirus. Decimos gripe. Casi que la mayoría no recurre al médico a menos que se sientan muy mal. La fiebre siga subiendo, no puedan respirar o necesitan un certificado para justificar la ausencia en el trabajo. Cama por varios días, la que no requiere el resfriado y paracetamol. Esperamos la gripe todos los años. Sabemos que nos aguarda y el peligro de pescarla se incrementa cuando llegan los primeros fríos. Entonces nos preparamos y llevamos a cabo distintas acciones para evitarla, para neutralizar sus efectos destructivos. Algunos toman mucho jugo de naranja o consumen comprimidos de vitamina C, se abrigan bien, otros van al gimnasio, practican yoga o meditación, hacen vida al aire libre, no comen carne, hacen la dieta paleolítica o el ayuno intermitente. Y algunos se vacunan. A comienzos del 2020, las estadísticas en Argentina indicaban que mueren en nuestro país por influenza y luego por complicaciones, neumonía, neumococo, casi 32.000 personas por año. Y no sé si esto no ha variado en los últimos 2 años. Desde el inicio, perdón, no quiero saltear una cosa importante. En la misma época, estábamos esperando la llegada del SARS-CoV-2. Desde el inicio del confinamiento, en marzo del 2020, México más o menos igual, yo llevé a cabo una suerte de trabajo de campo, vamos a llamarlo así, desde el hogar y a la distancia, como lo bautizó Tony Robbins, solicitando testimonios a una amplia red de personas. Una de las cosas que me interesaba conocer era qué sabían del COVID-19 al principio. Si bien no había médicos entre los consultados, todos podían brindar información bastante correcta desde el punto de vista médico, obtenida a través de medios de comunicación y redes sociales. Ninguno de mis interlocutores negaba la existencia del virus, y todos coincidían en la necesidad de cumplir con las medidas de prevención. Cuando les pregunté cómo se darían cuenta si tenían COVID, la gran mayoría sostuvo que los síntomas eran casi los mismos que los de la gripe. Es como una gripe fuerte, decían. Nadie había tenido COVID hasta ese momento. Por analogía, el COVID era asimilado a la gripe, aunque de un tipo más intenso. La categoría gripe, entonces, debía dividirse a su vez en gripe y gripe fuerte. Habían creado una nueva categoría basada en el conocimiento previo y la información obtenida sobre lo que iba a llegar, lo cual implicaba un peligro potencial al que había que neutralizar. Y así, los cuidados debían ser los mismos que tenemos con la gripe de todos los años. La gripe conocida estaba asociada a la estación fría. Su ocurrencia era cíclica y por ende era sencillo prever su arribo. La eficacia de la analogía se advertía al preguntar a mis interlocutores cuándo concluiría la pandemia. En marzo, abril, yo preguntaba esto. Cuando pase el frío, decían. Clasificamos, al fin y al cabo, para enfrentar la incertidumbre. Mucha de esta gente, voy terminando, y otra que se fue sumando como interlocutora, siguió asumiendo la analogía entre el COVID y la gripe hasta bien entrada la pandemia, ya con las pruebas de PCR y luego vacunas, con muchos casos internados, personas que atravesaron la enfermedad pasándola muy mal, y un número de muertos que se iba incrementando. Y algunos de ellos no solo empezaron a cambiar su posición, tuvieron miedo cuando familiares y amigos se enfermaron y en algunos casos murieron. Ellos mismos se enfermaron. Es algo horrible, decían. O no podía respirar, me tumbó, nunca antes había sentido algo semejante. Y en algún caso llegaba la diferenciación, esto no es gripe. Al fin era reconocido como algo distinto. Para esta gente, una nueva categoría, el COVID, había emergido y con ella lo que había irrumpido se ensambló categorialmente durante un tiempo, hasta tornar inútil la categoría inicial y demandar una nueva. Y con ella cambiaron los cuidados y los miedos.
Bloch sostiene que el gran legado del pensamiento salvaje es la idea de que las diferencias observables del mundo sensible pueden servir como fuentes para una lógica de lo concreto, lo cual permite a los seres humanos el bricolaje de significados. Este hace uso de diferencias ya existentes para producir otras diferencias. Lo que irrumpe y lo que aguarda en el futuro puede ser incorporado al sistema clasificatorio y así intentar evitar en este caso y otros su carácter pernicioso, en la medida que clasificar supone también actuar. Pero lo que acontece también implica un límite a la clasificación, tal como lo sostiene el antropólogo francés Frédéric Keck, porque le plantea un problema, pero a la vez constituye una chance para ampliar el alcance de las clasificaciones. Como conclusión provisoria, un rediseño del modelo de sociedades frías y calientes en esta línea nos permitiría estudiar los vínculos tensos entre los sistemas clasificatorios y lo que acontece. Mientras estos últimos presionan sobre los primeros, dando lugar a su transformación, las clasificaciones tienen el potencial de prever eventos futuros, asimilándolos a los ya conocidos. Las clasificaciones operan de modo anticipatorio, pudiendo incorporar lo nuevo o desconocido que irrumpe a lo conocido, pudiendo delimitar lo que aún no experimentamos. Independizado del formalismo lingüístico, esta reelaboración creativa del modelo de Lévi-Strauss parece satisfacer mucho más sus pretensiones universalistas, al mismo tiempo que no deja de atender a las particularidades de la existencia como histórica. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Sergio y a todo el equipo que ha estado trabajando en esta situación, en este evento. Y bueno, me parece adecuado que a 60 años de la primera edición de El Pensamiento Salvaje se haya hecho una especie de recapitulación o de comentario general sobre estas cuestiones. La exposición mía tiene como título Actualidad del pensamiento salvaje, lógicas prácticas teóricas y función simbólica en organizaciones institucionales, creencias y actividades en nuestra sociedad. Yo voy a hacer una lectura muy esquemática de las cuestiones que me interesa presentar. Ante la pregunta acerca de la actualidad, por así decir, de lo desarrollado por Claude Lévi-Strauss en su texto El pensamiento salvaje, podemos en principio, como hemos hecho en otra oportunidad, remitirnos a las palabras de Marc Augé, quien precisamente en otro homenaje, referido a los 100 años de Lévi-Strauss, señalaba y dice lo siguiente: el estructuralismo permanece actual y útil en 3 aspectos. En primer lugar, define un método para el estudio de ciertos fenómenos, como el del parentesco y la alianza, que persiguen los discípulos de Lévi-Strauss, incluso en el contexto de las sociedades industriales. En segundo lugar, ofrece un instrumento de análisis crítico para el análisis de las ideologías y de las ilusiones de la evidencia que nos invaden hoy en día. En tercer lugar, propone un método materialista que aborda el funcionamiento del cerebro por la vía de sus realizaciones institucionales y de sus obras. El cognitivismo toma hoy día el mismo camino, dice Marc Augé, por la otra punta, la del aprendizaje. El agujero entre los dos extremos no está cerca de llenarse, pero la dirección es la correcta. Ese es el fin de la cita. Continuamos nosotros. Los antropólogos sociales han desarrollado expresiones de los 2 primeros puntos citados por el autor, es decir, los sistemas de parentesco, el intercambio de mujeres, la alianza, el chamanismo, la mitología, la ritualidad, entre comillas, el totemismo, la magia, los variados sistemas de creencias, en fin, las instituciones en tanto representaciones. Y por lo tanto, las organizaciones institucionales en su aspecto representacional. Y claro está, no solo en sociedades clásicamente objeto de estudio de los antropólogos, las llamadas sociedades, entre comillas, porque hay muchas maneras de decirlos, algunas que ya deberían estar en el olvido, son sin escritura, sino también en sociedades, entrecomilladas, complejas. Las operaciones relacionales básicas constituyentes de dichos sistemas
las ha referido Lévi-Strauss a lo que ha denominado el pensamiento salvaje. Estas consideraciones nos remiten a la emergencia de la función simbólica, en la cual no podemos aquí detenernos, y la consideración de los sistemas de cultura como sistemas de representaciones. Es decir, operaciones que constituyen, como dice en uno de sus últimos textos, constituyen una matriz capaz de engendrar estructuras diversas. Así, la oposición binaria se establece como el más pequeño común denominador de los valores cambiantes que adoptan la comparación y la analogía. Y apareciendo en las modalidades más diversas, contrariedad, contradicción, valores relativos y figuras del pensamiento del orden de los tropos. También en el orden de la simetría, inversión, equivalencia, homología, isomorfismo, ya sea entre términos, relaciones entre términos y entre conjuntos de relaciones. A su manera, como ya todos conocemos por su expresión, la arquitectura de la cultura es semejante a la del lenguaje. Es en el segundo punto señalado por Marc Augé, lo que dijimos antes, al comienzo de esta exposición, donde hemos centrado la aplicación de esta exposición, que es también de un análisis o de un conjunto de análisis. Sobre todo, aunque de ninguna manera en forma excluyente, en el campo de las organizaciones institucionales. Un grupo de antropólogos sociales hemos analizado desde muchos años, desde una perspectiva estructural, diferentes organizaciones institucionales en las zonas urbanas, en este caso de Rosario, donde trabajamos, y en su zona de influencia. No solamente en la zona urbana, pero en ese contexto. Dichas organizaciones corresponden a distintos ámbitos del sistema social: organizaciones religiosas, ONGs, estatales, escolares, hospitalarias, redes de mujeres, danzas rituales cooperativas agrarias, organizaciones educacionales. Y en el interior de las mismas se abordan problemáticas diversas y en niveles específicos. No pretendemos detallar aquí esos estudios concretos. Los estudios se centran en sus propiedades estructurales, constituyentes de sus sistemas lógicos representacionales, que posibilitan la inteligibilidad de dichas organizaciones por sus actores en sus aspectos más significativos. Y, esto es lo importante, entre comillas, la resolución de contradicciones e inconsistencias de las mismas en determinadas áreas o campos de actividades, constituyendo estructuras de contradicción, de subordinación y de comunicación. Es aquí donde siempre, y a propósito del tema, recordamos lo que surge en uno de los capítulos también muy importantes del pensamiento salvaje. El camino a una crítica de la ideología o de las ideologías comienza con la formulación que señala una dialéctica de las estructuras. Recuerdan ustedes que consiste, dice Lévi-Strauss, como la del lenguaje, en establecer unidades constitutivas que no pueden desempeñar este papel más que a condición de ser definidas de una manera no equívoca, es decir, contrastándolas por parejas, para después, por medio de estas unidades constitutivas, elaborar un sistema. Consistirá o ha consistido entonces en un análisis de las instituciones como representaciones, formas de intercambio y sistemas de comunicación. Una vez realizados los trabajos de campo correspondientes, en las organizaciones, y habiendo consultado toda la documentación pertinente con distintas modalidades dentro de ese trabajo de campo de participación y con la suma escrupulosidad en el registro de la documentación empírica, la identificación de niveles entre distintos aspectos normativos, ideales, reales en el seno de las organizaciones, se ha procedido a una aproximación a partir de la metodología establecida por el análisis estructural, en principio, en términos generales, propuesto por Claude Lévi-Strauss. Se ha identificado el orden de acontecimientos que se desea analizar a partir de una problemática específica en los distintos contextos organizacionales y el nivel en que se abordará el trabajo analítico. Situación esta que ha sido identificada en principio con anterioridad y ya ratificada o rectificada, modificada durante el trabajo de campo, si así fuese
requerida. Se identifican los términos, los elementos, sus relaciones, donde adquieren un significado determinado por su posición en el sistema delimitado, ¿no es cierto?, en el contexto de las organizaciones, que configuran una relación sistémica particular. Remitirá entonces a una estructura con una eficacia específica referida a la resolución de contradicciones e inconsistencias significativas en el nivel correspondiente. Dichas relaciones entre elementos o clases de elementos configurarán un modelo que suele ser expresado por diversos procedimientos técnicos, de acuerdo a lo que podamos realizar. Esquemas generalmente geométricos, distintas expresiones gráficas, en la medida en que fuese posible, relaciones formalizadas matemáticamente, o manifestaciones discursivas estándares, es decir, el relato mismo. En el caso de nuestras propias experiencias en investigación en organizaciones religiosas y cooperativas agraria, nuestro segmento problemático, entre otros, se ha centrado en la dimensión del isomorfismo estructural debido a las exigencias de una dimensión interna representacional de las organizaciones institucionales. Dicho isomorfismo estructural se extiende, claro está, a otros dominios organizacionales en análisis realizados por otros colegas, posibilitando así que los sistemas de acción, los sistemas normativos y hasta cognoscitivos cumplan una función significante en tanto sistemas de símbolos y en tanto sistemas de comunicación. En síntesis, se trata de establecer en el seno de unidades organizacionales e institucionales concretas las lógicas práctico-teóricas en que se manifiesta la función simbólica y su eficacia en la, entre comillas, resolución de distintas problemáticas y los aportes en general que el abordaje antropológico estructural pueda establecer en su análisis. Dicha racionalidad simbólica, si así quiere interpretarse, convive con la racionalidad instrumental. En todos estos casos, el antropólogo reemplaza, para decirlo en términos de Lévi-Strauss, un modelo complejo por un modelo simple de un rendimiento lógico superior, poniendo en descubierto las desviaciones y artificios conscientes e inconscientes a los que recurre cada sociedad, cada organización, diríamos nosotros, para intentar resolver las contradicciones que le son inherentes y, en último caso, para disimularlas. El producir dicho efecto de conocimiento, argumenta sobre su actualidad o sobre aspectos de su actualidad, aun cuando ese procedimiento tenga ciertas modificaciones respecto del original. El análisis estructural es así un modo de abordar los problemas a ser resueltos en la medida que hay en ejercicio, en acción, una modalidad de la función simbólica operando en la realidad en distintos niveles, en distintos tipos de organizaciones. Las operaciones lógicas de la función simbólica actúan independientemente de la conciencia porque son inconscientes, aunque desde ya se expresen en la conformación de representaciones que obviamente son conscientes, en relación con decisiones y fines institucionales. Estas operaciones conforman una matriz de relaciones que constituyen estructuras de orden, de comunicación, de contradicción, de subordinación, y están indicándonos que aún en sociedades como las nuestras, en ciertos niveles, en ciertos contextos de situación, el intercambio y esa dimensión de, entre comillas, el pensamiento salvaje hace valer su presencia generadora e inductora en la resolución de conflictos y contradicciones. Porque, ¿qué otra cosa son estas estructuras, entre comillas, sino expresiones del intercambio entre distintos niveles de la organización, de una totalidad significativa que se impone exigiendo modalidades resolutivas en una organización determinada? Son modos, entre comillas, totales de una expresión relacional que implica una comunicación, una subordinación, una modalidad de ordenamientos que operan como variaciones, como transformaciones entre sí, con elementos que, claro está, son constituyentes, que forman parte del mobiliario conceptual de las actividades organizadas y que, como elementos en su nueva situación, en bricolage,
en su relación con su nueva posición, desarrollarán un significado nuevo a partir de su individualidad significante en su relación. En unos niveles y contextos funcionarán como, por ejemplo, religiosos, en un proceso de secularización interno, en otros como una resolución burocrática, en otros como aspectos de una disciplina escolar o como proceso de calibración y retroalimentación de situaciones, etc. Consisten en efectos estructurales específicos de resolución de conflictos en términos representacionales. Constituyen a su manera la racionalidad de un intercambio que adquiere facetas en el proceso en diversas instituciones y opera como sucedáneo de la conciencia colectiva en el sentido de una representación colectiva correspondiente a la dimensión fisiológica de la solidaridad mecánica en un contexto institucional, produciendo el efecto de una situación de cohesión, pero en partes, parciales, correspondientes a una, podríamos decir, a una solidaridad mecánica local en estas organizaciones, en el contexto de una sociedad global de otro tipo de solidaridad. Una breve reflexión final. Consideramos que la perspectiva del análisis estructural, inclusive con las modificaciones que la práctica del mismo produce, es así una herramienta útil y generadora de más y rigurosos conocimientos acerca de la problemática que aborda. Desde ya no la única, obviamente. El método ha implicado en muchas ocasiones la explicitación de principios estructurales que parecen operar en distintos tipos de sociedades, produciendo efectos de encubrimiento de estructuras de jerarquización, dominio y desigualdad por procedimientos representacionales de ocultamiento, también el develamiento de modalidades paradojales de organización. Así, esta modalidad ha permitido articular y hasta traducir modelos construidos con otras expresiones metodológicas que parecieran, entre comillas, pertenecer a una misma familia. Por ejemplo, las relaciones paradojales doble vinculares y las relaciones simétricas y complementarias de Gregory Bateson, las relaciones de retroalimentación negativa entre sistemas de representaciones y actividades, los espacios, inclusive los elementales espacios topológicos de Kurt Lewin, la descripción y análisis de roles de Siegfried Neidl, las modalidades de relaciones paradójicas de distintos tipos en Waslawik, y hasta las vinculaciones con ciertos aspectos de las modalidades de macrosistemas sociales en Louis Dumont. No se trata de identificar formas universales, se trata de especificar ciertos principios generales que en determinados contextos se constituyen como configuraciones de un mismo tipo, modelos que son constructos analíticos cuyas características constructivas implican decisiones epistemológicas, tanto como los esquemas en que se expresan, y refieren a una estructura en tanto organización lógica de lo real. Bueno, esto es lo que yo quería compartir y comentar en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gabriel Noel, por favor. Bueno, muy bien. Quiero reiterar el agradecimiento a Sergio en particular y al resto de la comisión organizadora en general, no por repetido, menos sincero y necesario. Y quisiera empezar mi exposición con una especie de crítica o provocación a lo que podemos llamar el aislacionismo antropológico y el modo en que eso ha cercado, creo yo, la obra de Claude Lévi-Strauss. ¿Por qué? Porque una cosa que no se suele recordar, pero en la que él insiste constantemente en varios de sus textos, es que Lévi-Strauss ve la antropología, o al menos su antropología, el modo en que él la practica, como la parte de un esfuerzo colaborativo con muchas otras disciplinas. No solo con la matemática, la biología, la lingüística, que sabemos que es su principal inspiración, y la fisiología, sino incluso con las artes, y en particular con la música. En ese sentido, Lévi-Strauss no solo tiene un proyecto antropológico, tiene un proyecto científico de gran escala, bien decimonónico, es una de las tantas formas en las que él se reconoce anacrónico,
Y él en realidad creo que parte de los problemas y la incomodidad que tenemos para interpretar su obra es que en cierto sentido, por varios procesos que no voy a discutir acá porque en parte se insinuaron y porque creo que las personas que siguen en la próxima sesión los mencionarán después, hemos ido aislando esa propuesta levi-straussiana de la antropología de aquellas cosas que la volvían más significativa, que eran los lazos con otras disciplinas. Y también creo, y agradezco a Ezequiel que me haya ahorrado otra diatriba, que es contra la Vulgata levi-straussiana. Todo el mundo critica a Levi-Strauss sin haberlo leído jamás, o recuperando críticas que de crítica tiene poco, salvo eso no se parece a la antropología como yo creo que debería ser practicada, que es como la practico yo, pero creo que Nico más adelante va a hablar de eso. Nos olvidamos varias cosas cuando leemos de Levi-Strauss y no solo de los vínculos con otras disciplinas. En primer lugar, nos olvidamos, si esto me hace caso, de que él describe todo su proyecto, incluso en las partes en que ese proyecto aparece más agudo, mejor articulado, etcétera, etcétera, como provisorio. Y en general todas las críticas hacia Levi-Strauss parten de un supuesto no examinado, que es que eso es un paradigma que cierra perfecto, especialmente cuando no lo entendemos, ¿no? Porque es como cuando los antropólogos vemos números, no lo entendemos, lo damos por cierto, y que por tanto todas las fallas que podemos encontrar son insolubles, y que no se trata de mejorar esto, sino simplemente de darlo por caído. Y acá puse simplemente una cita de Lo crudo y lo cocido, pero podría multiplicarla no hasta el infinito, pero sí bastante. Él todo el tiempo está diciendo, esto es provisorio, estoy invitando a abrir un programa en el que espero que otros cooperen y que no se me critiquen muchos errores de inexactitud, porque esos errores tienen que ver con que estoy abriendo un camino que no estaba abierto antes. Otra cosa que nos solemos olvidar es que Levi-Strauss tiene un atributo que es bastante difícil de encontrar en las ciencias sociales contemporáneas. Básicamente es un hombre del Renacimiento, sabe de un montón de cosas y sobre todo sabe, como sabe de un montón de cosas, dónde están los límites de su conocimiento y dónde debe detenerse la impertinencia y el imperialismo de la disciplina. Claro, esto también supone un inconveniente, que a veces pasa por crítica, pero que tampoco es una crítica, y que es que en el momento en que él desarrolla su obra, y él, como pone esta cita, tuvo que recurrir al menos una vez a un matemático para que lo ayudara a resolver el parentesco Murgin, ¿no? Es el apéndice al primer tomo de las estructuras elementales del parentesco. Muchos de los instrumentos matemáticos que él necesitaba para resolver o incluso para plantear muchos de los problemas que se plantea todavía no existían. Y al mismo tiempo tampoco tenía algo que tenemos hoy y que es barato, que es capacidad de cómputo. Nosotros nos reímos porque en toda su obra aparecen menciones a tarjetas perforadas, ¿no? Como nos enseñó el profesor Frink, las computadoras dentro de 100 años van a ser 2 veces más rápidas, 10.000 veces más, 10.000 veces más grandes y tan caras que solo los 5 monarcas más ricos de Europa van a poder tener una, esa era la predicción. Y justamente él también encuentra que hay limitaciones al tratamiento manual de los datos. Piensen que él trabajaba con las fichas, el Human Relation Area Files en papel, en esos archiveros que salieron en las fotos del principio. Tampoco existía la tecnología para procesar datos a gran escala. Y hoy sí tenemos todo eso. Hoy sí tenemos, por supuesto, la matemática también ha hecho desarrollos mucho más sofisticados en estos últimos 60 años. Y tenemos también una capacidad de cómputo barata y fácil de conseguir. Y sin embargo, este diálogo quedó trunco. Quedó trunco justo en el momento en que podíamos genuinamente empezar a dialogar porque nuestros colegas en otras disciplinas tenían tanto las herramientas conceptuales como las máquinas para someter a muchas de estas hipótesis que él reservaba, como dice la cita, a una etnología del futuro a prueba. Y eso me llevó a pensar si más allá de todas las cosas que sabemos que han pasado con Levi-Strauss al interior de la antropología, no habría fuera de la antropología otros investigadores en otras disciplinas que hubiesen recogido, que estuvieran recogiendo el guante e intentando mantener y restablecer ese lazo que él anticipaba en el marco de una ciencia unificada. Abrí bases de datos, me puse a buscar papers, descarté el 70% que lo que hacían era citarlo mal y como una especie de analogía y porque queda cheto citar a antropólogos en textos de otras disciplinas y viceversa, ya sabemos. Y clasifiqué esos papers
que tenían sentido conceptualmente, que no eran simple maquillaje exotista antropológico, y traté de relacionarlos, a partir de la invitación de Sergio, con una serie de problemas que están planteados o en la obra de Lévi-Strauss en general o en el pensamiento salvaje en particular. Y para subir todavía más la apuesta, voy a presentar dos proyectos, uno en el que estoy trabajando directamente y otro indirectamente, que muestran cómo podríamos hacer cosas actualmente en otras disciplinas que no son la antropología, ciertamente, con algunos insumos o algunas inspiraciones que surgen de la obra de Lévi-Strauss. El primer tema, que es un tema absolutamente central en el pensamiento salvaje, le dedica el primer capítulo, que es el único que todo el mundo lee porque te dan esas fotocopias en las materias de teoría, tienen que ver, y porque se entiende más o menos, tiene que ver con esta distinción cartesiana entre lo sensible y lo inteligible, y el modo en que ambas dimensiones se articulan en la experiencia y anuncia Lévi-Strauss en una futura síntesis que debería reintegrar los datos sensibles en el marco de lo inteligible. Y cuando nos ponemos a mirar, hay mucho, pero mucho investigado acerca de eso. En primer lugar, hay un psicólogo cognitivo que se llama Robert Haskell. Este texto es del 2008, es un texto relativamente reciente, que hace una relectura cercana y atenta de Lévi-Strauss y también lo hace dialogar con el estructuralismo genético de Piaget, otro gran autor que no fue leído lo suficiente o que fue apropiado por quienes no debían. Y él plantea refundar una psicología estructuralista por oposición a la psicología empirista que considera dominante, y a partir de la enumeración de una serie de factores que encuentra en común en ambas versiones de los estructuralismos y en especial en el pensamiento salvaje, lo que hace es proponer una serie de modelos formales reconociblemente levi-straussianos que aplica a datos experimentales de naturaleza narrativa y reconstruye por homología y a ciegas la propuesta de Lévi-Strauss. Construye, de hecho, modelos formales complejos, volvemos en un ratito sobre eso, que revelan regularidades relacionales en las interacciones de pequeños grupos, algo parecido a lo que decía recién Juan Mauricio. Pero sin duda, una de las cuestiones más importantes, porque es la cuestión central de la neurociencia cognitiva, al menos en los últimos 30 años, es la pregunta por los qualia. La pregunta por los qualia, para quienes no están familiarizados, es cómo poner en relación los datos, hablando mal y pronto, duros, que podemos obtener de la neurofisiología con las experiencias sensibles, cualitativas que tenemos en tantos sujetos pensantes. Hay una larga tradición y muy divertida, desde el artículo de Nagel del 74 sobre cómo se siente ser un murciélago, todas las discusiones a partir de un artículo famosísimo de Jackson de 1982, que es Mary, la científica del color. Es un experimento imaginario, después si quieren lo reponemos en las discusiones, que dio un montón de discusiones sucesivas e incluso un libro completo que se llama Locos por Mary, muy buen título. Y toda esa cuestión de los qualia, que como decía es un punto nodal de la neurociencia cognitiva, plantea explícitamente esta pregunta levi-straussiana de la relación de lo sensible y lo inteligible, y de hecho avanza en la misma dirección presagiada por él. Y también lo que sabemos, paso muy rápido, acerca de las relaciones entre sabor, gusto, olfato, etcétera, etcétera, es eminentemente levi-straussiana. Corro. Algo parecido pasa con la paradoja neolítica. Aparentemente no, de verdad. Los botánicos nunca habían leído a Lévi-Strauss y seguían hipotetizando acerca del origen de la domesticación de plantas a partir de las hipótesis que Lévi-Strauss explícitamente descarta cuando él trata la paradoja neolítica. De hecho, la botánica experimental y la botánica aplicada recientes, estoy hablando de un texto de 2020, demostraron experimentalmente que es imposible producir por azar los principales atributos de varios de los cultígenos domesticados, y que Lévi-Strauss básicamente tiene razón, para decirlo rápido porque me apuran. Y esto es interesante porque ellos llegan independientemente a esta conclusión, ¿sí? No están reciclando nada y se enteran de que existe Lévi-Strauss después de haberla encontrado. Y también el bricolage, que fue mencionado mucho y que es quizás el concepto más abusado por vía de analogía. Todo el mundo habla de bricolage, pues la metáfora es tentadora. También hay determinados investigadores que analizan cómo se construye conocimiento a partir de las cualidades sensibles y la práctica. Está hecho para muchas profesiones, sobre todo, para trabajadores sociales, para enfermeros, etcétera, y muestran cómo efectivamente el tipo de conocimiento que se articula da resultados similares a los del bricolage.
La parte más interesante, y la que voy a tener que pasar más rápido, tiene que ver obviamente con los modelos, porque, como decía, ahora sí tenemos la matemática y las computadoras para poner a prueba lo que Lévi-Strauss decía que deberíamos estar poniendo a prueba. Y acá hay varios investigadores que, contrariamente a lo que todos los críticos de Lévi-Strauss decían que no se podía hacer o que Lévi-Strauss hacía de modo vago, introducen una cantidad enorme de material mitológico, mitos que Lévi-Strauss no analizó, corren una serie de parámetros y reproducen las explicaciones levi-straussianas, o sea, explicaciones homólogas con las levi-straussianas. Estos trabajos son los más interesantes porque son los que efectivamente hacen lo que Lévi-Strauss decía que había que hacer. Y con el pensamiento salvaje pasó algo muy interesante. Tuve la fortuna de que se interesara por leer este libro una persona con formación de posgrado en matemática. Y no solo lo encontró lleno de sentido, no solo encontró que podía reproducir y formalizar varios de los argumentos de Lévi-Strauss con herramientas geométricas contemporáneas que no existían hace 50 años, sino que marcó una serie de críticas que van perfectamente al punto y que nos deberían permitir, quizás lo intentemos, reconstruir el pensamiento salvaje sobre la base de rigor formal a partir de todos los callejones sin salida en los que Lévi-Strauss se empantanó, el binarismo de la fonología de Jacobson, el uso de la matemática de Bourbaki, que era un callejón sin salida, etcétera, etcétera, y hacerlo como se debe. Y voy rápido a lo que me interesa, que son los proyectos en los que estoy directa o indirectamente implicado ahora. Mi primer proyecto tiene que ver con hacer algo levi-straussiano, pero al revés. Como saben muy bien, Lévi-Strauss utilizaba los modelos de la lingüística estructural heredera de Saussure, y en particular la fonología praguense, para construir justamente una imagen del sistema nervioso como un operador binario homólogo de la lingüística. Lo que estoy haciendo con la colega aquí mencionada, Daniela Andrés, es exactamente al revés. Estamos tomando señales de neuronas, y ahora les muestro qué les hacemos, e intentando analizarlas con herramientas lingüísticas contemporáneas, porque pasaron muchas cosas desde los días de Benveniste, e incluso desde los días de Chomsky, tenemos herramientas mucho más poderosas, como si fuera un lenguaje desconocido. Lo que hacemos es agarrar señales de neuronas, lo que se llama secuencia de spikes, ahora se las muestro, las traducimos mediante una operación que ahora les voy a mostrar, una serie de símbolos discretos, las transformo en un corpus y les empiezo a aplicar herramientas de lingüística descriptiva primero y de lingüística de corpus después, a ver si encuentro patrones. Esto es cómo conversa una neurona cuando le acerco un electrodo a la membrana. Lo que estamos viendo son potenciales de membrana, ¿sí? Potenciales de acción, lo que en el vulgo se conoce como spikes. Y lo que le hacemos es aplicar una operación, una derivada primera, y transformarlos en intervalos. Y estos intervalos los traducimos a glifos olmecas, porque son lindos. Y porque no me dicen nada, entonces no voy a encontrar, porque no están descifrados. De paso, quizás descifro el olmeca. No están descifrados, entonces no me generan en mi cabeza correlaciones espurias. Y lo que hago es empezar a buscar patrones en esa traducción, y sorprendentemente encontré muy rápido, reproduje muy rápido y de manera independiente una serie de patrones que investigación previa de naturaleza matemática le había llevado un poco más de tiempo y bastantes más señales a encontrar, así que vamos por buen camino y en eso estamos. Y lo último, y ya sí, con esto termino, casi, tiene que ver con esta relación que hacía Lévi-Strauss entre sistema nervioso, matemática y música. Ya sabemos de la fascinación de Lévi-Strauss con la música, es un wagneriano fanático, y nos muestran también algunos estudios contemporáneos que el cerebro, a medida que va adquiriendo el lenguaje, y sobre todo la prosodia, no sabe distinguir entre matemática y música, los procesa igual. Sobre esa base, decidieron Daniel Andrés y un músico profesional llamado Lionel Muño, partir de las neuronas olmequizadas. Estas son señales de 3 neuronas, ¿sí? La 1, la 2 y la 6, y procesarla ya no como un lenguaje, sino como una partitura. Para terminar, ahora sí. Esta cosa así medio desprolija y apilada, que por supuesto tenía mucho más para decir, pero no tengo el tiempo, es, como decía al principio, una invitación a salir de esta especie de exilio autoimpuesto que para mí limita la capacidad de la antropología como ciencia, es decir, como un jugador de pleno derecho en un proceso colectivo interdisciplinario,
genuinamente interdisciplinario, ¿no? Pues ya sabemos cómo funciona la interdisciplina, ¿sí? Antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales y un antropólogo de otra especie, ¿no? Para citar también a Homero Simpson. Y yo lo que creo es que de lo que se trata es de bajarnos a veces un poco pensando que la antropología o cierta forma de practicarla debería reemplazar a todas las otras ciencias o tener la última palabra respecto de ellas, y solo ve defectos, limitaciones, reduccionismos, etcétera, etcétera, y volver a ponerla a jugar, como lo hiciera Lévi-Strauss en su momento en la liga grande de la producción de conocimiento científico, marcando claramente los límites y las colaboraciones y pensando genuinamente de qué manera conceptos, como por ejemplo los generados por Lévi-Strauss y en particular en el pensamiento salvaje, pueden ser movilizados para hacer cosas bellas, divertidas e interesantes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas, puede ser. Estamos un poco cortos de tiempo. Voy a empezar haciendo una pregunta a Sergio. Me quedé con el tema este de la relación entre sociedades crudas y cocidas y, bueno, una readaptación que vos planteás, frías y calientes, perdón. Em, y pensé en clústeres que habla justamente de sociedades contra el Estado, ¿no? En vez de pensar sociedades sin Estado, en sociedades contra el Estado. Y no se podría tratar en ese caso de pensar a estas sociedades como sociedades contra la historia. En relación a la de Sergio, el debate sobre las sociedades frías y calientes, viste que tuvo también una continuidad, fue revisitado, especialmente por Marshall Sahlins, tenéis la de historia, ¿no? Que va hacia estas sociedades prescriptivas y performativas, que tal vez no cambie mucho, pero al menos busca girar esa metáfora media termodinámica, que es la que usa Lévi-Strauss, ¿no? Las sociedades frías es la primera ley, la energía se retiene, la segunda, las calientes, es la entropía, y por eso hay cambio, y por eso esas sociedades se transforman. No, y en eso creo que también, que el esquema de Sahlins viene bien para pensar todas estas cuestiones vinculadas a la incertidumbre, al riesgo de los significados, ¿no? En la acción cultural, a cómo estas categorías, ¿no? Pensando en los ejemplos sobre la gripe y la pandemia. Y en relación a lo que decía Santiago recién, sobre la cuestión de la historia, y también conectando con lo de Ezequiel, que seguro lo conoce, hay otras relecturas también interesantes de etnólogos amazonistas más o menos recientes, sobre todo el caso de Peter Gow y su trabajo Un mito amazónico y su historia, donde es una relectura muy reivindicativa de Lévi-Strauss, donde directamente dicen, discúlpenme, pero no entendieron. Lévi-Strauss jamás se opuso a una visión historicista, los mitos de por sí, definidos como máquinas para suprimir el tiempo, ¿no? Son tecnologías complejas, pero que nunca están disputando una, una idea de que no hay devenir, historia, transformación, ¿no? Sino que los mitos, bueno, son esos mecanismos que implican modos de pensamiento en relación también al tiempo, ¿no? No, y lo otro, Ezequiel, me acordaba cuando señalabas, muy interesante, la dejaste picando, pero por el tiempo, no porque no estuviera claro, esas relaciones entre Lévi-Strauss y Georges Barandier, esos contrapuntos. La cuestión de la antropología aplicada fue una discusión muy fuerte en los años 60. Eso también está en Evans Pritchard, sus conferencias en Oxford de 1960, que todos hemos leído. Fue un momento bisagra, en donde algo nuevo estaba surgiendo, ¿no? En el quehacer antropológico, por supuesto, en relación a todos los procesos históricos que estaban aconteciendo y los procesos de descolonización. Entonces, bueno, ahí es interesante pensar también eso, ¿no? Cómo eso fue una discusión de mayor escala, especialmente en la antropología europea, y que, por supuesto, siempre mirando de reojo a los transatlánticos culturalistas que ya estaban trabajando en eso o ya lo habían trabajado desde hace tiempo, Malinowski y demás. Aunque hubo cruces, y Julian, bueno, Alfred entró primero, y Julian P. Rivers, que terminó trabajando para la UNESCO y habiendo sido alumno de Evans Pritchard. Pero bueno, nada, eso es para esa discusión que es muy interesante, ¿no? También historizar cómo surgió todo eso en el campo de la antropología. Bueno,
Eso nomás. Muy lindo. Bueno, bueno, gracias por el comentario, César. Sí, en efecto, en parte por razones de tiempo, pero también porque es un debate realmente amplio. Uno cuando escuchaba a Gabriel, digo, rastreando bibliografía, papers y demás, hace un ejercicio solamente de entrar a las bases de datos más visitadas, JSTOR, lo que fueran, recuperar y limpiar Lévi-Strauss y distintos campos de universos de problemas y temas, es realmente un espacio muy amplio. Y me llamó la atención que entre distintos textos, no solamente las biografías, como mencionó Sergio, las últimas biografías sobre Lévi-Strauss, sino distintos companion, que es el formato estadounidense clásico. La cuestión entre Lévi-Strauss y Vallandier no era uno de los puntos en general recuperados, y la verdad que solamente una indagación muy breve, desde Vallandier vinculado a Gurvich y ese universo de los cuadernos de internacionales de sociología, el cual todo ese universo social también, no solamente intelectual y académico, que en parte compartieron y que luego fue parte de la misma discusión. Hay un texto, la verdad que está muy interesante respecto de la actuación de Lévi-Strauss en UNESCO, justamente en 2008, que recupera esta idea de esos debates que primero aproximaron a Lévi-Strauss al mundo de UNESCO y luego esa segmentación. Y realmente creo que hay algo para desarrollar aún más, no solamente en los diálogos sobre los proyectos de UNESCO, sobre el concepto de tercer mundo, digamos, cómo se va llenando de contenido y tallan cientistas sociales, antropólogos, sociólogos y demás, en producir qué es el tercer mundo, dónde está su desarrollo, qué se puede hacer sobre ello, en miradas más o menos culturalistas, pero también el desencanto de Lévi-Strauss respecto de eso, de ese universo, y eso se hace en el 71. De hecho lo invitan a la conferencia y todos quedan casi espantados porque prácticamente le dice el proyecto de UNESCO que ustedes imaginaron no existe, no funciona, esto reproduce desigualdades más que armonizar. Eh, Tomo digamos, el comentario para continuarlo, efectivamente es algo mucho más amplio. Sí, además de Peter Gough, pensaba, digamos, algo que se planteó, bueno, comentaba Rosana al comienzo, entre el Bourdieu argentino y el Bourdieu brasileño. Claramente, comparar las recepciones de Lévi-Strauss, Brasil-Argentina, es un universo. Nico Viati, entonces, próximo parada. Bueno, gracias. Gracias, César, por las preguntas o las reflexiones. Con Gabriel estuvimos trabajando sobre lo que fue parte del proceso de vacunación desde el 2020 hasta mediados del 2021. Nuestro eje fue Salins de análisis. Uno de ellos fue para un libro cuyo foco es la idea de Salins de la crisis reveladora, ¿no? Así que lo que pasa es que tomé esto como una oportunidad para hurgar en Lévi-Strauss, ¿no? Tomármelo en serio, obviamente, ¿no? Se abrían varios caminos que o te conducían a Mary Douglas o te conducían a Salins o, ¿no? Buah, pero sí, muy oportuno sin duda, muy oportuno. Igual yo creo que la gran teórica de la antropología sobre la incertidumbre es Mary Douglas, ¿no? Es, sobre tanta, sí. No trajimos la remera que dice I love. Bueno, y el tema de sociedades contra la historia, bueno, yo seguí otro camino, ¿no? Empecemos planteando eso. Santiago, gracias también por tu pregunta. Yo seguí otro camino. Ahora, habría que deslindar, ¿no es cierto? En todos estos casos, ¿no? ¿Qué quiere decir historia? Pero más allá de eso, yo me acordaba, bueno, varias cosas, pero por ejemplo, esa famosísima compilación de Jonathan Hill, donde hay dos trabajos de Terence Turner, ¿no? Claro, donde en realidad está centrado, está focalizado, bueno, son todos, creo que ninguno, ninguno es latinoamericano, me parece allí, o no me acuerdo bien, creo que no hay.
¿Está? No me acuerdo ahora, pero creo que la mayoría no, ¿no? Capaz que Pablo se acuerda o Florencia, pero no me acuerdo bien. Pero bueno, sintéticamente y superficialmente, son estudios sobre sociedades andinas y amazónicas, y lo que plantean es bueno, el problema del contacto y cómo esto impactaba y llevaba a una complementariedad, dicho de una manera muy burda, entre mito y historia, ¿no? Entonces, yo no sé, no sabía muy bien qué contestar sobre esto, pero sí recuerdo ese volumen, que lo que estaría diciendo es, bueno, pero en definitiva eh, son modos complementarios de conciencia, dice, ¿no? Algo así, conciencia social, ¿no? Y no sé si había algo más, pero no, me parece que no. Mauricio, quisiéramos saber si tenés algo más para agregar. Sí, para agregar, bueno, como seguramente le sucede a todos ustedes, mucho, y de una manera, si estamos en otra oportunidad próximos, hay mucho para hablar. Simplemente algún par de anécdotas. Yo también he intentado, no por mi cuenta, porque yo no soy matemático, aunque no me desempeñaba mal en la escuela secundaria, eh, pero he incluido viajes cuando he tenido que hacer, he tenido que ir a Buenos Aires a hacer muchas cosas, y he incluido visitas a matemáticos del CONICET. Por ejemplo, recuerdo una persona que muy agradablemente yo le comenté la posibilidad de ciertos modelos de transformarlos en un procedimiento, en traducirlos en un procedimiento matemático. Me dijo que podía hacerse, pero desde su conocimiento me manifestaba toda una serie de expresiones que tenían que ver con el álgebra combinatoria, y por lo que me decía, el resultado de esa situación iba a ser mucho más complejo de lo que yo, en mi, digamos, entre comillas, ignorancia, pero la intuición, intuía que debería ser mucho más sencillo un procedimiento así. Eh, y no es tan fácil encontrar sobre... quizás tenga que ver algo la cuestión generacional en los especialistas en el ámbito de la álgebra y de la matemática, dependerá de eso, pero a mí no me ha resultado de ninguna manera fácil, y mucho menos en Rosario, encontrar incluso gente joven que pudiera, a modo de un ejercicio sencillo, sin ningún tipo de, digamos, de evaluación crítica, simplemente que a modo de juego, inclusive, si quisieran hacerlo, inclusive a modo de juego, de tirarse a la pileta y tratar a ver qué es lo que sale de eso. Incluso estoy dispuesto, sin ninguna duda, a que me corrigieran, incluso en mis intuiciones. No lo he podido hacer. Por supuesto, he tenido que hacer otras tareas en mis actividades y demás, y a veces me he ido alejando de esas situaciones. Pero sí, a mí me ha resultado extremadamente difícil. Por eso celebro lo que el compañero acaba de decir hace un rato con su exposición, que ha podido, ya sea por su formación o por sus relaciones, incorporar esas situaciones. Lo cual me lleva también a otra brevísima cuestión. Por lo menos en donde yo me he desempeñado académicamente, hay un cacareo o lo hubo en un tiempo, ahora está suplantado por otros, pero que era o se refería a la interdisciplina. Y realmente la interdisciplina no ha resultado no porque no lo sea, sino porque de la manera en que se ha encarado, no ha resultado tan eficaz como parecía. Pero repito, no porque la interdisciplina esté equivocada, de ninguna manera, sino como que no hay aspectos muy en común, pero tampoco es eso. Yo creo que no hay, ¿cómo poder decirlo? No hay espíritu de riesgo en abordar esas cuestiones. Aún, como vuelvo a decir, aún en forma de juego y hasta equivocándonos, incluso sin presentarlos en ningún congreso ni nada.
comenzar a hacer algo, digamos, experimental, si se quiere, al menos para nosotros. En otros lugares quizá esto ya esté seguramente trabajado, ¿no? No, era esa simple observación. Mil gracias, Juan Mauricio. Suscribo a todo lo que decís y es eso. O sea, la interdisciplina es algo de lo que se habla y que nadie está dispuesto a hacer. Primero, porque el sistema no lo recompensa, el sistema castiga la interdisciplina, ¿sí? Y en segundo lugar, porque creo que estamos, y me incluyo todos, mucho tiempo, muchos más ocupados en acumular porotos y banderitas para CONICET, que creo que en este momento CONICET es uno de los principales obstáculos para la generación de conocimiento. Y no en esto, en poner en riesgo, en jugar y en decidir hacer cosas nuevas que no se hicieron con la esperanza de que lleven a algún sitio y la cuasi certidumbre de que probablemente no lo hagan. Hacer interdisciplina requiere nada, requiere muchas cosas que el sistema no premia, no estimula y ciertamente no alienta. Al menos desde mi práctica, que es el único lugar del que puedo hablar, las recompensas sinceramente valen la pena, sobre todo cuando nos ponen en contacto con una genealogía tan interesante, tan diversa y tan exquisita como la de Levi-Strauss. Pero sí, coincido con lo que acabas de decir. No, yo solo quería hacer un comentario a raíz de esto de los métodos computacionales, que quizás en el ámbito de la mitología no, pero en el otro gran área, la otra gran área de desarrollos levi-straussianos, que fue el parentesco, diría que su continuadora, Françoise Héritier, que luego, digamos, también se dio cuenta de la limitación que tenía para el tratamiento de datos genealógicos en Burkina Faso. Después de ella vino este otro personaje, Klaus Amberger, que fue doctor en filosofía, se doctoró en antropología, pero cuando quiso analizar sus datos genealógicos africanos, se dio cuenta que no existía herramienta matemática con la cual hacerlo. Entonces, él mismo se puso a estudiar diagramación y creó un programa informático excesivamente complejo que se llama Kintip, está de acceso libre en las redes. Yo en su momento me fui a capacitar porque me interesaba y que realmente es una herramienta, digamos, de tratamiento de datos genealógicos, pero no solo, porque permitió después a otra gente trabajar sobre redes migratorias, transferencias de dinero, etcétera, etcétera, que terminó siendo de enorme utilidad para incluso releer los datos genealógicos de Bourdieu, de otros grandes de la antropología, cosas que el ojo humano no podía ver, el programa Kintip lo permitía. Y realmente mostró incluso cuántas teorías de parentesco cayeron, digamos, con el matrimonio musulmán, el matrimonio árabe, de Bourdieu, incluso como no se sustentaba cuando se analizaba con este programa que permitía ver circuitos que el ojo humano no veía. Y la verdad que eso fue una herramienta informática revolucionaria que continuó con la obra de Levi-Strauss en ese área. No, que decía que en digo, muchos de los modelos que yo pasé rápidamente se están empezando a usar en mitología, pero también eso depende no solo del abaratamiento de la capacidad de procesamiento, sino del refinamiento de los dispositivos matemáticos para analizar datos. Y eso también ha pasado, ha corrido mucha agua bajo el puente desde que vimos la matemática de Bourbaki en el secundario. Bueno, dejamos acá y hacemos una pausa de 15 minutos para la próxima mesa.